La Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, con 5.000 millones de copias. También es el libro que más veces se ha traducido a aproximadamente 700 idiomas y lenguas, pero también es el libro que más vidas ha transformado. ¿Qué beneficio nos da el estudio de la palabra de nuestro Dios? ¿Qué papel desempeña la Biblia en nuestra vida como cristianos? Estas y otras preguntas más las vamos a contestar en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos en la lección número 4 para el 25 de abril del año 2026 y el título de nuestra lección es El papel de la Biblia. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice allí la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me atrevo a decir que sin duda alguna todos o la mayoría o la mayor parte de las personas en el mundo tienen una Biblia en casa. Al menos en lo personal tengo más de una. Tengo diferentes versiones, diferentes Biblias de estudio y son realmente, y es uno de los libros realmente más impresionantes, más maravillosos de todo el mundo y de toda la literatura. Sin embargo, la Biblia no sirve de nada si solamente está en un estante. Para que pueda realmente transformar la vida de las personas, la Biblia tiene que ser abierta, tiene que ser estudiada, analizada. Solamente así realmente puede causar un efecto en la vida del ser humano. Y esta semana justamente vamos a analizar, a enfocarnos en el papel tan importante que la Biblia tiene en la vida del ser humano. Y de esta manera pues poder realmente ver no solo la importancia, sino analizar cómo nos encontramos en esta parte de nuestra relación con Dios. La lección de esta semana la hemos dividido en 3 partes principales y si estás preparado, comencemos. Pero antes de comenzar quiero hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y pues estamos muy cerca de nuestra meta de los primeros 1000 suscriptores, así que nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios por esta bendición. Y si tú ves este comentario pero aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. También aquí en la descripción de este video y en la parte de abajo de tu pantalla va a aparecer el código QR para que nos sigas a través de nuestro canal de WhatsApp. Allí también compartimos material devocional que seguramente será de gran bendición para tu vida espiritual. Gracias y ahora sí, continuamos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo El arma más poderosa. Si hay un trabajo, si hay algo que Satanás procura hacer en la vida del ser humano, es que no lleguemos a abrir la Biblia. Coloca delante de nosotros ocupaciones, cansancio, aburrimiento, tantas cosas que al final lo que él busca principalmente es que como seres humanos no tengamos un contacto, en este caso con la palabra de Dios. Y muchas veces no solamente busca evitar que el ser humano tenga contacto con el estudio de la Biblia, sino que en ocasiones pues cambia el sentido de las escrituras, tuerce lo que la palabra de Dios dice para que el ser humano no comprenda realmente lo que Dios tiene preparado para su vida. Y es que Satanás siempre va a buscar eso. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que las Sagradas Escrituras es un libro que transforma, es un libro que reaviva, que edifica la vida
del ser humano, y al final de cuentas es la manera como podemos realmente vencer, en este caso, al enemigo. Y la escritora Elena G. de White, en el libro El conflicto de los siglos, en la página 651, lo señala de la siguiente manera: Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Y es que realmente a través de la Biblia no solamente podemos conocer a Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros, sino también podemos conocer cuáles son las intenciones, qué es lo que Satanás procura hacer en la vida del ser humano. Y mira, yo quiero invitarte a que leas conmigo Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo tenía un maestro en la facultad de teología que recuerdo muy bien una frase que él nos mencionó en cierta ocasión en una clase. Él nos dijo que la palabra de Dios es un arma que al principio, cuando entra en el corazón del ser humano, cuando entra en su vida, hiere. Cuando está entrando, hiere porque te cuestiona, porque te lleva a analizar aspectos de tu vida que a lo mejor han estado haciéndose mal, que tal vez pues no están yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero decía él, pero al final la Biblia termina también sanando. Y es que realmente el apóstol Pablo nos presenta aquí y en el libro de Efesios que la Biblia es el arma más poderosa que tenemos como seres humanos. Es una espada de dos filos que está allí puesta para defendernos, para luchar, para salir vencedores sobre las tentaciones, sobre el enemigo, sobre cualquier persona que intente dañar nuestra vida. Y podemos realmente, teniendo esto en mente, pues al menos en lo personal, yo sí me quedo pensando y digo, bueno, ¿cuántas veces a lo mejor no hemos desperdiciado esa arma que Dios nos ha dejado para defendernos, para evitar caer en ciertas situaciones en nuestra vida? Y yo creo que es allí donde realmente tenemos que ver el estudio de la Biblia no como un libro más, no como una rutina en nuestro diario vivir, sino como algo vital en la defensa de nuestra fe y algo vital en el sostenimiento de nuestra vida como cristianos. Vayamos ahora a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo La autoridad de las Escrituras. El reconocer que la Biblia tiene autoridad, que la Biblia no fue escrita por cualquier persona, que realmente el autor de las Escrituras, aquel que ha inspirado la palabra de Dios, le da un sentido diferente a todos los relatos que encontramos en la Biblia. Dejan de ser fábulas, dejan de ser simplemente historias y cobran ahora un sentido espiritual con enseñanzas y lecciones importantes para nuestra vida. Por eso es que reconocer que la Biblia tiene autoridad es algo que realmente nos beneficia y que cambia muchísimo nuestra perspectiva como cristianos. Y me gustaría iniciar leyéndote lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay aquí dos puntos muy interesantes que el apóstol Pablo nos presenta y que ya nos dan esa vislumbre general de realmente la autoridad de las Escrituras. Número uno es el hecho de que el apóstol Pablo llama a las Escrituras como las sagradas Escrituras. Pero me gustaría aclarar un punto muy importante, porque cuando Pablo escribe este punto o este mensaje de su carta al joven Timoteo,
Pablo está refiriéndose no a la Biblia como la tenemos hoy en día. Hoy en día, pues, la Biblia se divide en 66 libros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en aquel tiempo, en los años de Pablo, la Biblia solamente existía como tal el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no había sido, en este caso, terminado de ser reunido, no se había determinado pues los libros que lo conformarían y demás. Así que Pablo, cuando habla de las Sagradas Escrituras, nos habla justamente acerca del Antiguo Testamento, que era lo que los judíos, lo que los primeros cristianos tomaban como revelación de parte de Dios. Y tal vez alguno diga, bueno, entonces tenemos que basarnos únicamente en lo que el Antiguo Testamento dice, porque el Nuevo Testamento pues no pudiera ser considerado como parte realmente de lo que es las Sagradas Escrituras. Sin embargo, algo que Pablo nos menciona es que toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, toda la Escritura debe ser tomada en cuenta. Y este es uno de los puntos principales de la hermenéutica bíblica, que al final de cuentas toda la palabra de Dios tiene que ser tomada en cuenta para comprender realmente lo que la misma Biblia nos dice. No podemos únicamente basarnos en el Nuevo Testamento sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento y viceversa. No podemos tomar solamente el Antiguo Testamento y dejar a un lado el Nuevo Testamento. Cuando uno es un estudiante diligente de las Escrituras, sabe que realmente toda la Biblia debe ser considerada como un único libro que al final de cuentas está unido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero también Pablo dice allí que toda esa escritura fue inspirada. Esa palabra inspirada hace referencia a lo mismo que sucedió cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, dice la palabra del Señor que, porque esa palabra inspirada puede ser traducida como literalmente soplada por Dios. Y en este caso es lo mismo que sucedió cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo que Dios hizo, dice el libro de Génesis, que fue soplar en su nariz aliento de vida. Y esto realmente nos demuestra qué tanto poder tiene las escrituras en la vida del ser humano, que como te decía, una vez que comprendemos la autoridad de la Biblia, que fue inspirada, que fue soplada por Dios, realmente es allí cuando entonces todo lo que encontramos en la Biblia cobra un sentido relevante para nuestra vida, relevante para nuestros días actualmente. A pesar de la autoridad de la Biblia, tristemente hoy en día muchos seres humanos siguen cuestionando la veracidad de las escrituras. Y es que hoy en día hemos caído en una situación en nuestra sociedad en la cual, aunque tengamos la verdad frente a nosotros, frente a nuestros ojos, no somos capaces de reconocer realmente las verdades. Hoy en día la sociedad considera que no existen verdades absolutas, que todo es relativo, que todo va a depender desde tu óptica, desde tu punto de vista, que incluso se ha llegado a mencionar que ni siquiera existe la verdad. Sin embargo, la Biblia nos presenta lo contrario. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay algo que Jesús enseña y nos dejó realmente como un aspecto real para el ser humano de hoy en día, y es el hecho de que las Sagradas Escrituras son verdad. No es una falacia, no es un sueño, no es mitología, no es simplemente una serie de historias o cuentos, no, es una realidad en la vida del ser humano, es historia pura, es la historia del ser humano desde la creación de este mundo hasta la última parte final de la vida del ser humano en esta tierra. Y todo eso es verdad. Y eso es lo que le da a la Biblia la relevancia que sigue teniendo hoy en día. Por ese libro es que muchos han dado su vida, por ese libro es que muchos han dado su libertad, porque realmente han visto, han comprobado
que la palabra de Dios es verdad, que realmente lo que está allí escrito es algo que puede realmente transformar la vida del ser humano. Vayamos ahora a la última parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo requerimientos. Y me gustaría iniciar leyendo lo que dice Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira qué tan transformadora es la Biblia. Cambia tanto la vida del ser humano que el salmista dice, bueno, en mi corazón yo he guardado esto con el único propósito de no fallarte, de no pecar. Y mira, esto nos lleva a una pregunta de análisis muy importante y me gustaría leer tu opinión allí en los comentarios. ¿Qué cambiaría de tu vida si leyeras constantemente la Biblia? ¿Qué crees tú que ocurriría en la vida del ser humano si dedicáramos ese tiempo constante al estudio de las Escrituras, a poder realmente tener una relación personal con Dios a través de este medio? Creo que pudiéramos llegar a la misma conclusión que el salmista, que nuestra vida guardaríamos las Escrituras de tal manera que no falláramos, que intentáramos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es que la Biblia beneficia al ser humano de muchas maneras. Nos ayuda a ser mejores personas, nos da enseñanzas, nos da instrucciones, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Creo que realmente la Biblia es un libro que Dios nos presenta como una propuesta de vida para el ser humano. Yo digo que también es cierto que en la Biblia encontramos historias que son bastante increíbles, pero al final de cuentas, incluso en esas historias y a pesar de los errores y fracasos de los personajes que encontramos en ella, podemos ver cómo sigue transformando la vida del ser humano. Y mira, me gustaría leer también contigo lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y observa lo que dice allí el texto bíblico. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mira, nuevamente en la Biblia encontramos otra de los principios hermenéuticos del estudio de la palabra de Dios, y tiene que ver con el hecho de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No podemos nosotros tratar de abrir la Biblia y entender lo que la Biblia dice si soy un lector superficial de las Escrituras. Tengo que profundizar, tengo que realmente estudiar a profundidad y comprender el contexto de la época, comprender en este caso las costumbres, los hábitos de vida de la época en la que fue escrita la Biblia o de los personajes de las historias de la Biblia, para poder entonces realmente sacar esos principios que la palabra de Dios quiere colocar para nuestra vida hoy en día. Y no podemos solamente tomarla como, bueno, voy a leerla por leerla como cualquier libro. Realmente el estudio de la Biblia requiere de esa búsqueda incesante de Dios a través también de la oración. Que sea el Espíritu Santo, que sea Dios quien guíe realmente nuestra vida y que de esta manera podamos nosotros comprender realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que es allí cuando entonces la Biblia toma otro sentido diferente en nuestra vida. Y mira, me gustaría presentarte brevemente 5 razones para que tú leas tu Biblia. La primera razón es que la Biblia nos ayuda a alcanzar la salvación. Realmente a través del estudio de la Biblia nosotros nos preparamos para poder estar con Cristo cuando Él venga por segunda vez, para poder estar allí entre ese grupo de personas que se salve cuando el Señor venga. La segunda razón es que la Biblia nos dice la verdad. Ya lo veíamos hace un momento. La palabra de Dios es verdad y nos presenta lo que el ser humano tiene que realmente conocer y saber que es la verdad. La tercera razón es que la Biblia nos ofrece orientación gratuita. Cuando necesitamos tomar una decisión, cuando hay algún momento crucial en la vida del ser humano, no hay mejor libro, no hay mejor consejo que puedas recibir que a través de lo que encontramos en la palabra de Dios. La cuarta razón por la cual leer la Biblia es que la Biblia nos educa y nos instruye. Muchas personas realmente, no solamente en el aspecto
de principios, sino también en el aspecto de lo que es la moral, de lo que es realmente lo mejor para la vida del ser humano, pues lo ha podido conocer y descubrir a través del estudio de la palabra de Dios. Y la quinta y última razón para leer la Biblia es que la Biblia nos da esperanza. Realmente la Biblia llena el corazón del ser humano de esperanza, de saber que hay un futuro mejor para cada uno de nosotros, porque la Biblia es transformadora. La Biblia realmente puede cambiar la realidad del ser humano. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría justamente terminar mencionándote lo siguiente, y es que la Biblia es vital y poderosa. Su lectura, el estudio de la palabra de Dios es fundamental para el desarrollo de nuestra vida como seres humanos, para el desarrollo principalmente de nuestra relación con Dios. No solamente nos enseña acerca de un Dios, no solamente nos da teoría, sino principalmente nos lleva en este caso a poder transformar nuestro carácter, a poder transformar nuestra vida. Muchas personas han estado dispuestos a sacrificar su vida con tal de preservar la verdad pura que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que si tantas personas han estado dispuestas a eso, es porque realmente la Biblia tiene un mensaje profundo para nuestra vida. Es porque realmente la Biblia sigue transformando la vida del ser humano. Así que yo quiero animarte a que hagas del estudio de la Biblia una realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga.